buenos días, Venezuela. Bienvenidos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Esta madrugada del viernes 16 de octubre, esta oleada de caminantes venezolanos, de compatriotas nuestros, que algunos regresaron de la diáspora bajo el látigo a Colombia, Ecuador, a Perú, ante las primeras noticias de reactivación de la economía en esos países. Hay otros muchos compatriotas y sobre todo realmente indignante la forma como los cuerpos de seguridad, de acuerdo a denuncias muy serias de voceros pero tan respetables como Monseñor Mario Moronta. Yo quisiera recordar una figura del clero que podía tener algún tipo de simpatía o cercanía con Chávez o con de San Cristóbal para denunciar cómo los caminantes venezolanos son agredidos, son vejados, son extorsionados, son robados. No por soldados, no. Son robados por policías y guardias nacionales venezolanos. Hay información en ese sentido, repito, en el ámbito nacional. En el ámbito internacional destacan las actuaciones de ayer de los dos principales candidatos, el señor Biden y el señor Trump. Presentan a un Biden errático y a un Trump perdido, prácticamente simultáneas de estos dos candidatos, Trump en Miami y Biden en Filadelfia, y la actuación de ambos trata de la política de otro país, pero es un país que tiene una influencia importante en el contexto de la campaña electoral norteamericana, la máquina de la guerra sucia. La campaña de Trump empezó a colocar, sin embargo, es lamentable que en efecto se registre y pase. Sin embargo, yo creo que la noticia más importante del día tiene como fuente la conferencia virtual de las comisiones episcopales que al final de esta reunión y la comunicación que terminó generando. Obispos de Venezuela, 2 puntos. Ni el chavismo ni la oposición tienen un plan para el país. Fíjense ustedes qué grave. Y qué grave que esto lo diga. La Conferencia Episcopal Venezolana se pronunció este jueves 15 de octubre ante la situación del país que calificaron de dramática, agravada por la pandemia del COVID-19, al culminar un encuentro virtual de las comisiones episcopales que se manifestaron como la oposición no presentan un proyecto de país que logre reunir y convencer la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano de vivir en justicia, libertad y paz. Venezuela reclama a gritos un cambio de actitud, de no resolver las necesidades de la población. Sostuvieron que ni el chavismo ni la oposición toman en cuenta la dignidad de las personas, sobre todo de los más vulnerables. La prioridad ante la realidad del país manifestaron que las y los venezolanos salen a la calle a ejercer su derecho a la protesta pacífica por el deterioro de la calidad de vida, a pesar de la represión de los cuerpos de seguridad. Como respuesta de las autoridades, la censura informativa, la represión de los organismos policiales y militares y la persecución política por la vía judicial. Rechazamos, dicen los obispos, este modo de actuación por ser derecho a expresarse. El pueblo venezolano exige libertad para reclamar sus derechos constitucionales. También se pronunciaron los obispos en estas denuncias, se queda corto ante la realidad del país. Los derechos humanos no pueden ser solo de los políticos, dicen los obispos. Cuánta razón. La dignidad de las personas es justicia. Por tanto, que los responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas sean juzgados y que las instituciones del Estado actúen con... Los obispos de Venezuela criticaron al mismo tiempo la aprobación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente de la llamada ley antibloqueo propuesta por Nicolás Maduro. La llamada ley antibloqueo, dijeron los obispos, distintos a la legalidad y así dilapidar los recursos nacionales que son de todos, con el agravante que ahora pretende hacerse
de forma oculta y totalmente discrecional. Porque el proceso no tiene garantías de transparencia en los mecanismos de verificación que deben regir un proceso electoral. Esto implica una convocatoria a unas auténticas elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales con condiciones de libertad e igualdad para todos los participantes y con acompañamiento completo de esta declaración, de esta importante declaración. Yo lamento, y así lo digo con claridad, yo lamento que los que quedan son electrónicos, son muy escasas las excepciones de medios impresos que aún subsistan en nuestro país. Pero repito, yo lamento que algunos medios, influenciados quizás por agendas de grupos da la gana, ¿no? Y ponen titulares como el siguiente: obispos rechazan la farsa electoral del 6 de diciembre. Declaración. El concepto pilar de la declaración lo recibe y lo percibe y lo difunde de manera adecuada esta nota. Exigirle a la clase política en su conjunto que, como decíamos ayer, mientras se está produciendo esta situación terrible en el país, en el contexto de una región colapsada por el drama económico y por las circunstancias sanitarias, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, lo que está ocurriendo en Europa, es ciertamente preocupante. El señor Mauro Moros invirtiendo todo lo que puede en una ley que no es ley. Sí, chicos, una ley que no es ley. No existe tal cosa como una ley constitucional. No existe tal cosa como una ley constitucional, a menos que alguien asuma que hay un golpe de Estado. Alarde de una ley que no es ley. El señor Juan Guaidó anda hablando de una consulta que no es consulta, porque no es vinculante, chico. No es vinculante. Por lo terrible. Y nuestra clase política sigue haciendo lo mismo que hacía antes. ¿Qué hace Maduro? La misma bolsería de hace unos años. Adelantar la Navidad. ¿A tú crees, Daria? Bueno, yo no sé si lo cree, pero es lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo Guaidó? Bueno, lo mismito del año 2017. Vinculantes. Entonces resulta que estamos frente a situaciones inéditas por lo grave y tenemos a la clase política haciendo lo mismo que hicieron antes. ¿Cómo vas a lograr resultados distintos si sigues repitiendo paradoja frente a esa incuria, frente a esa falta de sentido común que se levanta el liderazgo ético de los obispos venezolanos? Están haciendo tabla rasa, no están dándole la misma carga a cada uno de estos actores. No, es evidente, cuando tú lees el conjunto del documento, es evidente que la dirección político-partidista de la oposición, porque oposición somos todos, el 80% de los venezolanos está en contra de este régimen, está específica, y no la ha cumplido. Y es por eso que, repito, el documento de los obispos señala esto con seriedad, a cambio de disparos y de insultos. No, haciendo un llamado a la corrección de estos errores terribles que lleva la Unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario. Por RCR 750, la radio que se ve. Directo a tu pantalla, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a la fuerza es la unión y lo hacemos formulando una alerta. Yo estoy muy preocupado, sobre todo después de haber conversado extensamente con dirigentes populares, por cierto, y de los valles del Tuy. Hemos tenido un intenso contacto porque están muy preocupados. Y fíjense ustedes, quizás los que más preocupados están son jefes de calle del CLAP, o jefes de sector, y que están allí
no porque sean articulados en alguna trama corrupta con Alex Saab ni nada por el estilo, no, son simplemente personas inquietas en su comunidad que se dieron cuenta de que si no se llegaban las cajas abiertas o las bolsas abiertas, saqueadas, sino por promover el acceso a ese tipo de programas sociales, decidieron meterse en eso. Bueno, hay una gran preocupación, se acerca en medio de una gran conflictividad, de una inmensa conflictividad. Señores, no un tiempo de villancicos y gaitas, no un tiempo de hallacas y obsequios, ha sido un tiempo de exacerbación de la protesta social y en consecuencia, ¿por qué recordarles pues lo que ocurrió cuando aquella malhadada idea del señor Mauro Moros de retirar casi toda la parte sur del país, centenares de negocios saqueados, hubo gente muerta, hubo gente fallecida en el contexto de también lo que ocurrió en el diciembre de 2018 para 2019. Se produjo una situación que algunos llamaron la rebelión de los perniles y el incumplimiento de esa promesa, de la entrega de ese alimento, generó una intensa protesta. Por acá me recuerdan ciertamente Rita Vivas, el Dacaso también tuvo que ver, ciertamente no pocas protestas en la temporada de fin de año. No puede ser de otra manera. Para los venezolanos, generalmente el fin de año es un pico de la actividad económica, muchísimo en la temporada, en los bolsillos de los trabajadores, de los empleados, de las familias, en fin, y bueno, se produce esa suerte de tregua sociopolítica que son los días, que eran los días del asueto dicembrino, signado por la música, por la comida, por los obsequios a las políticas económicas de estos 20 años. Gracias a la desgracia que significó Chávez y a la agudización de esa desgracia que significa el venezolano, que la diferencia entre lo que el venezolano quiere hacer en diciembre y lo que puede ser el combustible de un conjunto de protestas que, como ya he enumerado, hacen de diciembre en los últimos años una temporada particularmente delicada y peligrosa en materia de protesta social. Bueno, hablando entre ellos mismos, conversando entre ellos mismos, mintiéndose entre ellos mismos, encerrados en sus oficinas, encerrados en sus camionetotas con aire acondicionado, y cuando vienes a ver, para ellos la realidad hoy es una cosa de esas chimbas que les hacen sus asalariados, supuestamente investigadores. Entienden ciertamente la carga de frustración, la carga de impotencia, la carga de rabia que tiene el ciudadano de a pie y que se hace particularmente manifiesta en los días decembrinos. Por eso, por ese desconocimiento, por esa desconexión, fije en la crisis económica. Vamos a adelantar la Navidad. Es un absurdo. Con mayor rudeza y crudeza, lo terrible de la crisis, que nos debe llenar de vergüenza, nos debe llenar de pena ajena. Que ayer en la televisión israelí, en la televisión alemana, en la televisión argentina, hayan habido en los noticiarios de otras latitudes que el año pasado Maduro decretó el adelanto de la Navidad en diciembre, ahora lo hace en octubre, dentro de poco lo hará en mayo. Mi llamado es a que convirtamos esa rabia y convirtamos esa molestia en un factor que nos permita, que nos promueva, que nos estimule a mejorar nuestra organización ciudadana. No podemos seguirnos quejando de lo que el gobierno hace o de lo que la oposición deja de hacer. Nosotros no podemos seguir como espectadores de nuestra propia crisis. Yo sé que muchísimos venezolanos no son, yo lo sé, lo respeto y lo celebro. Eso se llama emprendimiento. El venezolano, en vez de escuchar los cantos de sirena de Lampa
o de meter a punta de talento, de ingenio y de trabajo para salir adelante. Esas son medidas correctas a nivel individual, a nivel de familia. Pero es demasiado importante que frente a lo que viene, lo que el gobierno hace, más allá de quejarnos de lo que la oposición deja de hacer, que nosotros estructuremos redes de ciudadanos, generar iniciativas y que esas iniciativas se transformen incluso en protestas organizadas, protesta para el derecho ciudadano, la protesta pacífica y sin armas. Y cuando la Constitución dice sin armas se refiere a los manifestantes y también a la policía. Entonces, subrayo, Maduro adelantó la Navidad. La Navidad no es de Maduro. Maduro puede tener el control sobre su aparato de propaganda, pero no tiene control sobre nosotros, sobre la sociedad, que la crisis viene y viene en serio. Entonces, vamos a organizar las redes vecinales para apoyarnos entre nosotros y también para protestar hacia el Estado. Hay que hacer, que hace, y que se burle también cierto liderazgo con su inacción. La gente feliz porque hoy Jane Story dijo: Guaidó va a ser presidente de Venezuela hasta que cese la usurpación. No viene dada por un memo, ni del gobierno cubano, ni del gobierno chino, ni del gobierno ruso, ni del Departamento de Estado. No. La legitimidad de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba. Y, repito, nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad ya no solamente de generar emprendimientos, estrategias de sobrevivencia, pero lo que viene, insisto, repito, subrayo, es muy, muy rudo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se toca y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla, lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR. Se volvió parte del paisaje. Se volvió parte del paisaje, se transformó en rutina y entonces la gente ha dejado de seguirlo con la misma atención, con la misma preocupación y con la misma alarma con que se seguía hace 3, 4 meses. Sin embargo, el peligro sigue allí. No solamente sigue allí estancado, no, sigue allí creciendo. Me refiero, por supuesto, a la pandemia, me refiero por subsidiando. En Estados Unidos y en Europa hay el temor, el vivo temor a que una segunda oleada de COVID-19 sea incluso más virulenta, más terrible y más mortífera que la primera. Todo Brasil con unos datos, unos números sobre la cantidad de casos confirmados y la cantidad. Exactamente lo contrario. Los últimos reportes que dan las muy poco confiables fuentes oficiales nos hablan de un retroceso del número de casos y de una estabilidad. ¿Cómo se explica eso? Veamos algunos datos. Estoy hablando única y exclusivamente de los titulares de hoy, viernes 16 de octubre, uno de los pocos fármacos que había sido aceptado y promovido como parte importante en los tratamientos contra el COVID-19. Bueno, repito el título. Este es un titular de la agencia Infobae. Tenemos otro titular de Associated Press. COVID-19 repunta a un ritmo récord en Europa y Estados Unidos. Los casos de COVID-19 en todo el mundo han alcanzado niveles récord con más de 3 de nuevos contagios diarios. Imagínense ustedes. Este es el titular que nos trae la agencia. Hace COVID-19 suben a 38.3 millones
con 1.08 millones de muertes. Complejo, ¿no? Hay noticias locales que nos hablan acerca de cómo esto está siendo procesado en el estadio de La Guaira. ¿Qué tal? Un ejemplo, pues ya no se trata de que hicieron una fiestecita, hablando de un rumbón en un estadio organizado por el gobierno. ¿Qué tal? Noticias trágicas, por supuesto. Fallecen una enfermera y 2 médicos más por COVID-19. Entre el 8 de octubre y el 13 de octubre murieron por COVID-19. ¿Cómo es que mientras en el norte industrializado, mientras en los países desarrollados frente a una posible segunda ola, mientras países cercanos, muy cercanos, como Brasil, como Colombia, el gobierno venezolano insiste en que no solamente hay un retroceso del número de contagios, sino que además hay una supuesta estabilización de la curva? No realizó un estudio, una investigación sobre esto, consultaron a importantes. El número de casos COVID-19 está asociado a déficit de pruebas de virocultivos. Vamos a ver qué significa esto. 1.239.150 pruebas se aplicaron, 510.737 de la Organización Panamericana de la Salud, también de China y de Rusia. De junio a la fecha, a pesar de que se registró un incremento exponencial de casos, se ha visto una disminución en la aplicación de las pruebas diagnósticas, transparencia en la divulgación del comportamiento del virus, kits PDR y PCR aplicadas y los resultados, dato oficial que en todo momento han estado en entredicho, pues nunca alcanza el promedio de lo estimado, entre 8.000 y 10.000 análisis en un día, y al parecer la salud explicó que el Virocul es un instrumento a base de plástico con un polímero, y la punta de este polímero es lo que se toman las muestras. Ese procedimiento no puede durar más de 24 horas para su procesamiento, con equipos especializados en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel o en los laboratorios que habilitaron recientemente. No es un hisopo cualquiera, explica el doctor Oleta, es un dispositivo codado, explicó. Oleta hizo esa introducción para mostrar de una forma sencilla lo complicado que es hacer el diagnóstico de la COVID-19. El Virocul requiere la Americana de la Salud, y luego llegaron otras de China, Rusia, de Europa, que fueron compradas por el gobierno venezolano. No fueron tantas para atender la demanda poblacional. Eso entrevistado, en este caso, el doctor José Félix Oleta. Imaginemos, no hablemos de COVID-19, estado acá gente tan seria como los doctores Julio Castro, por ejemplo, o la doctora Patricia Valenzuela. Vamos a hablar de algo más sencillo y más fácil de ubicar. Hablemos de la fiebre, ¿no? Imaginemos que nosotros no tenemos termómetros. Tenemos un número de termómetros muy poquitico, ¿no? Entonces los datos del gobierno se refieren a ese número chiquitico. Se estabilizó la curva, hay poquita fiebre en el país. No, chicos, no es que haya poquita fiebre, lo que no hay son termómetros. ¿Entiendes? Bueno, eso es lo que nos está explicando la gente de Crónica 1 y la gente rápida, aquella que te hacen con un piquetico de sangre en un dedo, ¿no? O la PCR, que es la prueba que implica la toma de la muestra, ¿no? Que se introduce por la nariz hasta la garganta para hacer la toma del tejido nasofaríngeo. Bueno, de esas dos pruebas, la más información. Entonces, insisto, mientras en el mundo está pasando todo lo que está ocurriendo, incluso en aquellos países donde lo pasó en el Reino Unido. No estamos hablando simplemente de gobernantes como Nicolás Maduro, personaje también. Empezó diciendo que bueno, que no había que pararle tanto al COVID-19, que se murieran los que tenían que morirse, que ellos tenían impresionantes. Eso duró hasta que el mismo Boris Johnson se contagió. Cuando se contagió Boris Johnson, entonces la última tecnología tal y cual, y salió de cuidados intensivos, bueno, con una nueva conciencia del asunto, ¿no? Pero tuvo que pasar por la experiencia. Eso pasó en el Reino Unido, eso pasó en esta crisis, y ahí están los resultados. Ha pasado en países tan importantes y tan grandes en la región como el caso de México con López Obrador y el caso de Brasil con Bolsonaro. En todo el planeta
Hay preocupación también en los países como Dinamarca, han trabajado este tema con mucha seriedad y con mucho éxito, y sin embargo han tenido el planeta, mientras eso ocurre en el hemisferio y mientras eso ocurre en la región, aquí en nuestro país nos dicen, no chicos, vamos a seguir hablando de las elecciones, vamos a seguir hablando de estas cosas y tal, vamos a adelantar la Navidad, vamos a adelantar la Navidad. Ganado es la capacidad de diagnóstico del Estado. Entonces, digo todo esto a nivel de familia, a nivel individual, no bajemos la guardia, no bajemos la guardia. El hecho de que el Estado no nos proteja, lo que hace es incrementar la responsabilidad que tenemos nosotros mismos para cuidar. Y en estos meses finales del año van a haber exigencias a nivel familiar. Y bueno, eventos de distintos rangos, no solamente son más desarrollados, sino que tienen sistemas de salud más robustos y que ya pasaron por la experiencia de la primera oleada. ¿Cómo podemos nosotros asumir la despreocupación aparente de quienes tienen en sus manos hoy las palancas del poder en nuestro país? Mucho cuidado con eso. Vamos a la siguiente. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a la parte final de La fuerza es la unión. Quiero comentarles que están circulando videos en las redes. Debo decirles, en su inmensa mayoría, al menos todos los que yo he visto, del sur de Maracay. Hay urbanizaciones, hay barrios que esas comunidades están separadas de esa gigantesca masa de agua por una estructura a la que en su parte superior le han colocado varias cantidades de aguas del lago, sin tomar en cuenta que la estructura toda tiene una determinada capacidad de resistencia. Hay otra cosa que me preocupa demasiado, que tiene que ver con en todo caso, son los huecos, ¿no? Las cavidades para, ante una situación de emergencia, producir una inundación controlada, ¿no? Como explicaban ahora, hace 5 años, hace 7 años, hace 8 años, hace una serie hecha de manera responsable, contempla unos aliviaderos para que en caso de que la estructura esté comprometida, entonces abrir los aliviaderos y producir una inundación controlada, para que al ser controlada se tenga tiempo para realizar las labores de rescate y evacuación que sea preciso. Cuando hay el colapso, lo hay de una sola. Comunidades que están levantadas, que están construidas 5 metros por debajo del actual nivel del lago de Valencia. Esto porque además otras medidas absurdas tomadas por los gobiernos de Chávez y Maduro en los últimos. Entonces, esa es otra materia que ya podremos hablar con detalle cuando veamos el tema desde el punto de vista de ingeniería. Les recuerdo simplemente, alguien visualizó hace mucho importar azúcar de Brasil y de otras partes. Bueno, a lo mejor sería por eso, a lo mejor sería por otra cosa, pero ustedes recuerdan cuando Chávez dijo que iba a caña de azúcar, como ñame, no sé qué cosa. Bueno, acabaron con la siembra de caña de azúcar, no sembraron nada de Valencia, y bueno, entre esas y otras razones, siguió creciendo el nivel del lago hasta transformarse en la amenaza que es hoy. Extranjeros
a que le pongan el ojo a esta terrible situación, a este drama que está allí. Allí se está incubando un problema muy grave. Lamento decirlo con esa exhorto a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a las agencias internacionales de noticias a que se documenten de los antecedentes de incompetencia. Es una historia de daño y de saña contra los derechos de las personas. No estoy hablando de viviendas improvisadas construidas por invasión en sitios inadecuados, que están hoy en esta situación terrible. Entonces, repito el llamado, incluso a los representantes de pónganle ojo a esto, porque eso que está ocurriendo allí es emblemático de una manera de ser y de hacer poder. No solamente hablo para ustedes, este es su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. R750 AM. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son